Saludos chicos, sean todos bienvenidos a este video tutorial, el cual ha sido elaborado con mucho amor, disposición y entrega por esta servidora Jennifer Quesada. El día de hoy les enseñaré datos importantes sobre las oraciones simples y las oraciones compuestas. Además, les facilitaré algunas pautas para el análisis minucioso y puntual de dichas oraciones. Así que, sin más preámbulos, procedamos al proceso de enseñanza-aprendizaje pautado para el día de hoy. El día de hoy perseguiremos el siguiente indicador de logros: analizar de manera escrita oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que están formadas por un núcleo nominal, sujeto, y un núcleo verbal, predicado. Por ejemplo, Juan cruza la calle de Cienfuegos. Esta oración es simple ya que está compuesta por un núcleo nominal, que sería Juan, y un núcleo verbal, que es el verbo, en este modo, cruzar. Y además está apoyado de un complemento, que en este caso es la calle de Cienfuegos. Sin embargo, las oraciones compuestas están formadas por un núcleo nominal, el sujeto, y varios núcleos verbales, predicado, los cuales están sujetados de nexos y o conectores tales como y, pero, o, ni, entre otros. Ejemplo: ella dice que me quiere, pero la verdad es que me ama y me extraña. Esta oración está compuesta por un núcleo nominal, ella, y 5 núcleos verbales, del verbo decir, querer, ser, amar y extrañar. Por esta razón, es compuesta porque posee más de 2 acciones verbales. Pero deben saber que hay oraciones que poseen varios verbos, y esto no quiere decir necesariamente que deban de ser oraciones compuestas. Por ejemplo, yo estuve llamando a Rosa. En esta oración se manifiesta la presencia de varios verbos, a los cuales les denominamos como perífrasis verbal o verbo auxiliar, que es la construcción gramatical que consta de varios verbos, los cuales funcionan como uno solo. Generalmente, estos se organizan en infinitivo, participio y gerundio. Ir cantando, ahí notamos la presencia de un infinitivo y un gerundio. Bailando o bailado riendo, participio más gerundio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, las oraciones simples están formadas por un sujeto más una acción. Juan canta. Sin embargo, las oraciones compuestas están formadas por un sujeto más una acción, más otro sujeto, más otra acción, y etcétera. Por ejemplo, Juan come y nexo, Ana canta. Para utilizar y analizar correctamente las oraciones compuestas, debemos primeramente conocer cuáles son sus tipos o constituyentes. Estas son las oraciones coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Las oraciones coordinadas es el tipo de oración que está formada por 2 o más cláusulas que se dividen mediante preposiciones o nexos. De estas se desglosan 4: copulativas, adversativas, disyuntivas y explicativas. Las copulativas expresan la suma o unión de 2 partes en un sentido positivo o negativo, utilizando los nexos y, ni, que, entre otros. Las adversativas son aquellas que manifiestan oposición o contraste, utilizando los conectores, pero, sin embargo, no obstante, entre otros. Las disyuntivas presentan 2 o más posibilidades, utilizando los nexos o y u. Las explicativas facilitan una aclaración o una explicación, valga la redundancia. Por lo tanto, así que, es decir, entre otros. Por otro lado, las oraciones subordinadas son el tipo de oración compuesta en la que existe una relación de dependencia entre las preposiciones que la conforman.
De estas se desglosan las sustantivas, adversativas y adjetivas. Las sustantivas se sustituyen por pronombres eso, esto, este, etc. Las adverbiales son aquellas que desempeñan funciones sintácticas propias de adverbio, ya sea de modo, de tiempo, de lugar, de causa, entre otros. Las adjetivas sustituyen al pronombre por el cual, la cual, los cuales, que está allí, entre otros. Desde otra perspectiva, las oraciones yuxtapuestas se trata de la unión de dos o más oraciones simples en un mismo párrafo, sin que se presencie ningún tipo de nexo o conector, sino solamente signos de puntuación tales como punto, coma o dos puntos. Bien chicos, ya que conocemos los tres tipos de oraciones compuestas que existen, vamos a clasificar las oraciones y a determinar a qué lugar pertenecen, es decir, si pertenecen a las oraciones simples o si pertenecen a las oraciones compuestas. Adelante. Lo primero que debemos hacer para clasificar y determinar a qué grupo pertenece es verificar la cantidad de verbos y asimismo su posición dentro de la oración. En la oración número 1 dice, le pedí un carro a Rosa. Esta oración es simple ya que posee un solo verbo, es decir, una sola acción, pedir. María pudo ser respetada por ellos. María pudo ser respetada por ellos. Pudo ser respetada es una perífrasis, ya que la posición de los tres verbos en acción están unidos. Marisol se oyó en la habitación contigua. Se oyó es la acción de un solo verbo y por lo tanto pertenece a la clasificación de las oraciones simples. Ana tomó soda y yo comí espaguetis. Esta oración es coordinada copulativa porque divide dos acciones utilizando el nexo y. Juan bailó, Ana tomó soda, yo comí espaguetis. Esta oración es yuxtapuesta porque lo único que divide a cada oración son puntos. Me acosté, pero no dormí. Esta oración es coordinada adversativa porque utiliza el nexo de oposición pero. Me acosté, pero no dormí. ¿Vino o se fue? A pesar de que es una pregunta, es una oración coordinada disyuntiva, ya que está dividiendo dos acciones diferentes utilizando el nexo o para las posibilidades. ¿Vino o se fue? Bien chicos, ha llegado el momento de dirigirnos directamente al análisis sintáctico de las oraciones. En este, determinaremos cuál es la función de cada palabra dentro de la oración. Es decir, vamos a reconocer la posición que cumple cada término, ejemplo, si es determinante, si es el sujeto, si es el nexo, si es el verbo, entre otros elementos importantes que debe poseer toda oración. Para ello, debemos reconocer los tipos de modificadores o complementos directos, indirectos o circunstanciales que poseen las oraciones. Sabemos que toda oración posee un sujeto y un predicado. Ambos poseen modificadores directos, indirectos o circunstanciales. A continuación, abundaremos sobre ellos. Los modificadores del sujeto. El sujeto posee los siguientes modificadores. Modificador directo. Son adjetivos y artículos que acompañan o modifican directamente al sustantivo. Ejemplo, los jóvenes basquetbolistas. Aquí observamos la presencia del artículo o determinante los. Este es el modificador directo del sujeto. Los
Jóvenes basquetbolistas. Jóvenes basquetbolistas ya sería el sujeto mismo. Por otro lado, el modificador indirecto de el sujeto. Es una construcción que inicia con una preposición y continúa con un término. Ejemplo, el público de básquet. Aquí vemos que de es una preposición y por lo tanto constituye el modificador indirecto de este sujeto. Y por último, el sujeto puede poseer una aposición. Esta es la que agrega informaciones sobre el núcleo utilizando dos puntos o dos signos de coma. Ejemplo, Juan, coma, el abogado, coma, viene hoy. Eso se llama aposición, información anexa del sujeto que va entrelazada en dos comas. Por otro lado, los modificadores del predicado. Complemento directo. Conjunto de palabras que van después del verbo y lo modifican directamente. Estos se pueden verificar en artículos y sustantivos. Por ejemplo, Luisa canta canciones. Canciones está después del verbo recibiendo dicha acción. Esta responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué Luisa canta? Luisa canta canciones. Y el complemento indirecto es el conjunto de palabras que van después del verbo y lo modifican indirectamente. Estas se pueden clasificar en preposiciones y sustantivos. Por ejemplo, Luisa canta canciones a mamá. A mamá. Esta responde a la pregunta ¿para quién o dónde? ¿Para quién Luisa canta canciones? A mamá Luisa le canta. Y por último, los complementos circunstanciales. Estos informan sobre la circunstancia en que transcurre una acción dentro del verbo. De estos se pueden desglosar el lugar donde comimos en el campo. Tiempo, responde la pregunta ¿cuándo? Luis come diariamente. ¿Cuándo? Diariamente o ayer, entre otros. Modo, responde a la cuestionante ¿cómo? Hicimos bien el examen. Cantidad, ¿cuánto? Me costó 100 pesos. ¿Cuánto te costó? 100 pesos. Compañía, ¿con quién? Caminaba con Juan. Caminaba junto a Rosa. Instrumento, ¿con qué? Caminó con tacones. ¿Con qué caminó? Con tacones. Materia, ¿de qué? Esta mesa está hecha de madera, de mármol. Causa, ¿para qué? Estudiaré para graduarme. ¿Para qué? Para graduarme. Finalidad, ¿por qué? Estoy estudiando porque quiero tener un mejor empleo. Bien chicos, ya que hemos estudiado sobre los complementos del verbo y sus constituyentes, vamos a analizar sintácticamente las siguientes oraciones. Joseph Lorch, expresidente de Canadá, viste con zapatos de piel fina. El núcleo de esta oración, por supuesto, es Joseph Lorch. Aquí vemos informaciones sobre el sujeto que están colocadas mediante comas. Expresidente de Canadá. Por lo tanto, esta es una aposición, ya que es una información adicional sobre el sujeto, que en este caso es Joseph Lorch. Viste es el núcleo verbal. Con zapatos de piel fina. Con zapatos. ¿Con qué viste? ¿No le suena algo? Sí, es un complemento circunstancial de instrumento. ¿Con qué? Con zapatos. De piel fina es el complemento circunstancial de materia. Al igual que hace varios minutos estábamos analizando de qué era la mesa. De madera. En este caso es de piel fina. Es el material, es la materia.
Joseph Lorch, expresidente de Canadá, cumple la función del sujeto dentro de la oración, mientras que viste con zapatos de piel fina cumple la función del predicado. La siguiente oración es: el mar está furioso. Aquí notamos la presencia de un modificador indirecto, que es el. El mar cumple la función del núcleo. Por lo tanto, ese es el sujeto de la oración. El mar. Esta es el núcleo del predicado, el verbo o la acción, y furioso es un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo está? Furioso está. La siguiente oración es: la camioneta de mi tío está en el campo. Aquí vemos la manifestación de un modificador directo, que es la, mientras que camioneta cumple la función del sujeto. De mi tío es un modificador indirecto porque lleva la preposición de y responde a la pregunta ¿quién? ¿De quién? De mi tío. Está es el verbo, el núcleo verbal. En el campo es el complemento circunstancial del lugar. En el campo, en la ciudad, en el monte. El sujeto de esta oración es la camioneta de mi tío, mientras que el predicado es está en el campo. Bien, chicos, espero que hayan adquirido múltiples aprendizajes sobre este análisis. Para fundamentar los aprendizajes les dejaré la siguiente asignación. Es un análisis en casa y para ello deben seguir las instrucciones al pie de la letra. Copia y analiza en tu cuaderno las siguientes oraciones. Luego, tómale fotos para subirlas al site que deberás crear y luego compartir con tu maestra y tus demás compañeros. Solamente son 4 oraciones y como sé que son muy inteligentes, sé que la van a hacer de inmediato. Esta tarea deberán subirla el próximo 14 de este mes. Muchas gracias por visualizar este video, espero que la pasen muy bien. Bye bye.